Mis padres me trataron como un milagro mientras borraban a mi hermana de la existencia, y luego ignoraron su fallecimiento. Para celebrar mi cumpleaños, utilicé su diario para revelar sus abusos y destruir sus vidas con un momento de venganza perfectamente ejecutado. Al crecer, mis padres me mimaron como si fuera una especie de niño milagroso. Cada pequeña cosa que hacía era celebrada, y todo lo que quería me lo daban. Calificaciones mediocres significaban ir a mis restaurantes favoritos, y tenía una mesada semanal de $35 a los 6 años. Publicaban cada detalle de mi vida en Facebook, alardeando de mí como si fuera su posesión más preciada. Pero el problema era que yo no era su único hijo. Mi hermana Ava era 3 años menor que yo, y ella era todo lo contrario a sus ojos. Un fracaso, un desastre, alguien que no merecía nada. Algunos de sus amigos ni siquiera sabían que Ava existía, así de poco hablaban de ella. Pero lo cierto era que Ava era increíble. Era mejor que yo en la escuela, en los deportes y haciendo amigos. Pero a mis padres no les importaba. Y no es que solo no les importara. La obligaban a perder a sus amigos o a bajar sus calificaciones. Por eso, no me siento avergonzado. A ella le dolía mucho. Cada vez que la miraba a los ojos, estaba al borde del llanto. Así que, cuando yo tenía 8 años, la senté y le hice una promesa de meñique, que a partir de ese día yo sería el mejor hermano mayor del mundo. Desde aquel día, cada vez que ella traía una buena nota, yo la animaba y usaba mi mesada para comprarle helado. Persuadía a nuestros padres para ir a sus partidos diciendo que yo quería ir. Cada vez que nuestros padres ignoraban sus logros, yo era el primero en estar allí, aplaudiendo por ella y haciéndola sentir como cada niño debería sentirse, amado, escuchado y visto. Nuestro vínculo se hizo extremadamente fuerte a lo largo de los años. Pero entonces ocurrió la tragedia. Estaba regresando a casa tras mi primer año de universidad, y mis padres habían planeado una gran celebración para mi cumpleaños número 19. Les dije que no quería nada de eso, pero nunca escuchaban. Simplemente seguían planeándolo todo por mí. Les repetí que no me importaba. Lo que más quería era pasar tiempo con Ava de nuevo. Ella tenía 16 años ahora, brillante y llena de vida a pesar de todo lo que había pasado. Ellos solo se rieron, diciendo: ¿por qué querrías pasar tiempo con su rechazada hermanita? Los ignoré. Unos días antes de mi cumpleaños, Ava entró saltando a mi habitación con un álbum de recortes que había estado haciendo durante meses. Me mostró páginas llenas de fotos y recuerdos de nuestra infancia. Aún no está terminado, dijo sonriendo con orgullo. Todavía necesito unas pocas cosas más para que sea perfecto. La abracé fuerte. Y entonces, solo 3 días antes de la fiesta, sucedió. Ava tuvo un horrible accidente de coche cuando iba a comprar materiales de arte para el álbum. No sobrevivió. Me desplomé en el suelo cuando me enteré, llorando tan fuerte que sentía que mi alma se desgarraba, y lo único que mis padres pudieron hacer fue intercambiar una mirada fría. Las primeras palabras de mi madre fueron: tendremos que ajustar los preparativos del cumpleaños. Los días siguientes fueron irreales. Mis padres organizaron mecánicamente un funeral escueto, apenas pareciendo registrar lo ocurrido. En cambio, se obsesionaron con los detalles de mi fiesta de cumpleaños. Cuando les supliqué que la cancelaran, mi madre simplemente dijo alegremente: la vida sigue. Ava no querría que canceláramos tu día especial. Pero todo lo que yo veía era que pasaban más tiempo eligiendo mi pastel de cumpleaños que el ataúd de Ava. Limpiar su habitación fue insoportable. Me senté en medio del suelo, rodeado de su ropa y materiales de arte, con lágrimas corriendo por mi rostro. Fue entonces cuando encontré su diario. Cada página me rompía un poco más, leyéndolo profundamente que sentía el rechazo de nuestros padres, pero sin culparme nunca a mí. Max es el único que me ve, escribió. Él me hace sentir que importo. El álbum de recortes también estaba allí, inacabado. En el funeral, di un elogio que dejó a todos en lágrimas. A todos excepto a nuestros padres, que permanecieron allí inexpresivos. Después, mi padre me apartó y me susurró: dejemos esto atrás. Tenemos reservaciones para tu cena de cumpleaños a las 7. Sentí náuseas. En mi cumpleaños, la casa estaba decorada lujosamente. Mis padres me entregaron regalos caros y revelaron un pastel enorme que decía: nuestro hijo perfecto. Me senté allí, entumecido por el dolor, hasta que mamá chirrió: ya basta de moping, Max. Ava tuvo su día ayer. Hoy se trata de ti. Fue como recibir un puñetazo en el estómago. Me levanté temblando de rabia y tristeza, preguntando cómo podían celebrar. Mi padre respondió con calma: siempre hemos sabido que eras especial. Ava entendía su lugar. Ahí fue cuando algo se rompió dentro de mí. Exploté, contándoles exactamente cómo se sentía Ava, no amada, invisible,
y como pasé toda mi vida tratando de protegerla de su crueldad. Mi madre puso los ojos en blanco, llamándolo dramatismo adolescente, mientras mi padre se encogió de hombros y dijo: enfoquémonos en lo positivo. Aún te tenemos a ti. Las lágrimas nublaron mi visión. Agarré el pastel y lo lancé contra la pared. No puedo hacer esto, dije con la voz temblorosa. Mamá empezó a sollozar teatralmente, acusándome de traición, mientras papá amenazaba con cortarme el apoyo financiero. Los miré fríamente y dije: ya me cortaron de todas las formas que importan. Empaqué mis cosas, con las manos temblando, y tomé el álbum y el diario de Ava, lo único que quedaba que valiera la pena conservar, y me dirigí a la salida. O al menos lo intenté, porque mi madre me bloqueó. No te vas, gritó, con el rostro contorsionado por la rabia. Intenté pasar junto a ella con las pertenencias de Ava, pero me agarró del brazo con una fuerza sorprendente, clavándome las uñas en la piel. Por instinto me solté, haciendo que ella tropezara hacia atrás contra la pared, golpeándose la cabeza con un golpe seco. Papá corrió al lado de mamá, revisando sus heridas y mirándome con puro odio. Pero en lugar de retroceder, me mantuve firme, apretando el diario de Ava contra mi pecho. El rostro de mi padre se contorsionó de ira mientras se lanzaba hacia mí, tratando de arrebatarme el diario y gritando que no tenía derecho a llevarme propiedad familiar. Esquivé su agarre y retrocedí hacia la puerta, diciéndoles que me iba y que no podían detenerme. Papá amenazó con llamar a la policía y denunciarme por asalto y robo. El pánico me invadió al darme cuenta de que realmente podrían quitarme los recuerdos de Ava, así que rápidamente metí el diario y el álbum en mi mochila. Mamá se recuperó y empezó a llorar dramáticamente, rogándome que no me fuera y diciendo que me perdonarían si me quedaba, pero sus lágrimas parecían huecas después de años de verla ignorar el dolor de Ava. Les dije que necesitaba espacio y que me quedaría con mi compañero de cuarto, Jake, por unos días, esperando que este compromiso calmara la situación. Mi padre pareció tranquilizarse un poco ante mi tono más razonable y, a regañadientes, se hizo a un lado. Pero al llegar a la puerta, susurró: si te vas ahora, no esperes más pagos de la matrícula. Hice una pausa, la realidad de perder potencialmente mi educación me golpeó duro, pero recordar a Ava me dio fuerzas para salir de todos modos, diciendo: hay cosas que importan más que el dinero. Me quedé en el apartamento de Jake, emocionalmente agotado, pero aliviado de estar lejos de mis padres. Pero después de 3 días, mi cuenta bancaria fue vaciada repentinamente y mi tarjeta de crédito fue rechazada cuando intenté comprar comida. Llamé al banco en pánico solo para descubrir que mis padres me habían eliminado de nuestras cuentas conjuntas y cancelado las tarjetas que habían confirmado. Solicité ayuda financiera de emergencia en la universidad y tomé turnos extras en mi trabajo del campus para sobrevivir. Pero mis padres empezaron a difundir mentiras a la familia extendida, afirmando que había tenido un colapso mental tras la muerte de Ava y que me había vuelto violento. Parientes con los que había sido cercano empezaron a enviar mensajes de preocupación o a evitarme por completo, dejándome sintiéndome cada vez más aislado. Decidí leer el diario de Ava por completo, esperando encontrar consuelo en sus palabras. Pero lo que descubrí fue mucho peor de lo que imaginaba. Relatos detallados de abuso emocional cuando yo no estaba, y pistas de que nuestros padres habían saboteado deliberadamente una oportunidad de beca que habría sido su billete a la libertad. Me sentí físicamente enfermo de culpa por no haber visto el alcance total de su crueldad y me determiné a limpiar el nombre de Ava de alguna manera. Me puse en contacto con la mejor amiga de Ava, Emma, para compartir lo que había aprendido y posiblemente obtener más información. Pero cuando nos reunimos en una cafetería, noté que alguien nos vigilaba, mi padre, sentado en su coche al otro lado de la calle. Emma y yo trasladamos nuestra conversación a su apartamento, donde reveló que Ava había estado grabando secretamente el comportamiento de nuestros padres durante meses antes del accidente. Emma explicó que el teléfono de Ava les fue devuelto a mis padres tras el accidente, pero ella había hecho copias de seguridad de algunas grabaciones en una cuenta en la nube que compartía con Emma para un proyecto escolar. Pasamos horas escuchando las grabaciones, oyendo a mi madre decirle a Ava que era un error y a mi padre amenazando con enviarla a un internado si volvía a eclipsarme, proporcionando pruebas concretas de su abuso. Armado con las grabaciones de Ava, decidí confrontar a mis padres una vez más, esperando que finalmente reconocieran lo que habían hecho. Pero cuando llegué a la casa, los encontré dando una cena con amigos de la familia, actuando como padres en duelo. Perdí la compostura y reproduje una de las grabaciones a todo volumen desde mi teléfono, provocando un silencio impactante en la reunión mientras la voz de mi madre decía claramente: solo queríamos un hijo, Ava. Con Max era suficiente. Los invitados parecían horrorizados y mis padres se apresuraron a explicarlo como una manipulación de conversaciones por parte de Ava. Pero mi tía Susan, que siempre había sido amable con Ava, se levantó y les preguntó a quemarropa si siempre habían tratado a Ava de forma diferente.
La sala se dividió, algunos invitados se fueron incómodos mientras otros se quedaron, creando un enfrentamiento tenso mientras mis padres se daban cuenta de que su imagen cuidadosamente elaborada se estaba desmoronando. Papá me llevó a su estudio, ofreciendo restablecer mi apoyo financiero si detenía este disparate y decía a todos que las grabaciones eran falsas. Pero me negué a traicionar a Ava de nuevo, incluso por seguridad financiera. Él cambió de táctica, amenazando con demandarme por difamación y por destruir a la familia, demostrando que le importaban más las apariencias que reconocer la verdad. Regresé a la sala para encontrar a mamá sollozando ante los invitados restantes sobre lo desagradecidos que eran sus hijos. Pero la tía Susan estaba mirando el álbum de recortes de Ava, que yo había traído conmigo, viendo la marcada diferencia entre las fotos familiares y los momentos privados que Ava había capturado solo conmigo. Susan confrontó a mis padres directamente, preguntando por qué no había fotos de ellos, celebrando los logros de Ava a pesar de las pruebas de sus muchos premios y éxitos. La confrontación escaló cuando mis padres intentaron retirar físicamente a mí y a las pruebas de la casa, pero la tía Susan y su esposo intervinieron, poniéndose entre nosotros. Mi padre finalmente estalló, gritando, «Está bien, nunca la quisimos. ¿Están contentos ahora?», provocando que incluso sus amigos más leales miraran con incredulidad ante la confesión. Tras el estallido de mi padre, los invitados restantes se fueron rápidamente, dejándonos a mis padres, a la tía Susan, a su esposo y a mí en un silencio atónito. Pero mis padres intentaron retractarse rápidamente, afirmando que solo estaban alterados y que no lo decían en serio. Reproduje más grabaciones de la colección de Ava, exponiendo metódicamente años de su abuso emocional hasta que no pudieron negarlo más. La tía Susan, visiblemente afectada, me ofreció un lugar donde quedarme y ayuda con los gastos universitarios. Pero mis padres amenazaron con cortarle el contacto con la familia si tomaba partido. Susan se mantuvo firme, revelando que siempre había sospechado que algo andaba mal y lamentaba no haber intervenido antes, eligiendo efectivamente apoyarme a pesar de sus amenazas. Recogí más pertenencias de Ava para llevarlas a casa de Susan, pero descubrí que mis padres ya habían empaquetado la mayor parte de su habitación con cajas etiquetadas como donación en el garaje. Busqué frenéticamente entre ellas, rescatando los portafolios de arte de Ava, sus premios y objetos personales que intentaban borrar, sintiendo que estaba salvando pedazos de ella una vez más. Durante las semanas siguientes, trabajé con Susan para crear una beca conmemorativa en nombre de Ava en su escuela secundaria, utilizando su arte y sus logros para contar su historia. Pero mis padres contrataron a un abogado, alegando que los estábamos calumniando y exigiendo que dejáramos de usar fotos familiares o el arte de Ava sin su permiso. Nos pusimos en contacto con Emma y otros amigos de Ava, recolectando sus fotos y recuerdos en su lugar, creando un tributo que la celebraba a través de los ojos de las personas que realmente la valoraban. En lo que habría sido el cumpleaños número 17 de Ava, celebramos una exposición de arte conmemorativa en su escuela, exhibiendo su trabajo y anunciando la beca. Pero yo luchaba con un dolor y una culpa abrumadores, preguntándome si podría haber hecho más para protegerla. Mientras estaba rodeado de personas que habían venido a celebrar la vida y el talento de Ava, finalmente completé su álbum de recortes, añadiendo las últimas páginas con fotos del memorial, cumpliendo mi promesa de ser el mejor hermano que podía ser, incluso después de que ella se hubiera ido, y asegurándome de que Ava siempre fuera recordada no como la hija olvidada, sino como la persona extraordinaria que realmente fue. La exposición conmemorativa de Ava se convirtió en un punto de inflexión cuando varios profesores se me acercaron para contarme cómo habían notado la disparidad en cómo nos trataban mis padres. Pero admitieron que nunca lo habían denunciado porque mis padres eran miembros respetados de la comunidad que siempre tenían explicaciones plausibles. Me di cuenta del alcance total de la manipulación de mis padres, no solo me habían engañado a mí, sino que habían creado toda una fachada que impedía que otros intervinieran. Con el apoyo de la tía Susan, comencé terapia para procesar mi duelo y la culpa por la muerte de Ava. Pero durante una sesión, recibí múltiples mensajes frenéticos de Emma diciendo que mis padres estaban en su casa exigiendo que eliminara las copias de seguridad de Ava. Corrí hacia allí para encontrar a mis padres amenazando a Emma con acciones legales por robar grabaciones familiares privadas, haciendo que sus padres consideraran ceder para evitar problemas. Les mostré a los padres de Emma algunas de las grabaciones para explicar por qué preservarlas importaba. Pero mi padre afirmó que yo estaba explotando la muerte de Ava para poner a la gente en su contra. El papá de Emma, un antiguo consejero, reconoció las tácticas de manipulación y pidió firmemente a mis padres que se fueran, diciéndoles que cualquier otro acoso resultaría en una orden de restricción. Se corrió la voz en nuestra comunidad sobre el comportamiento de mis padres, haciendo que la gente se distanciara silenciosamente. Pero mis padres respondieron anunciando una gran donación a la escuela en memoria de su amada hija Ava.
intentando reescribir la historia y reclamar su reputación. Me sentí físicamente enfermo al verlos usar a Ava como un accesorio después de muerta cuando la habían ignorado en vida, y decidí que necesitaba límites más fuertes para proteger mi propia salud mental. Cambié mi número de teléfono y bloqueé a mis padres en las redes sociales, enfocándome en mis estudios y en sanar. Pero de alguna manera obtuvieron mi horario de clases y me emboscaron en el campus, montando una escena al proclamar en voz alta que solo querían reconciliarse con su hijo en duelo. Me vi obligado a alejarme mientras docenas de estudiantes curiosos miraban. Más tarde supe que mis padres le habían dicho a la secretaria del departamento que me estaban dando una sorpresa con un paquete de cuidado por el duelo para obtener mi horario. El centro de consejería de la universidad me ayudó a solicitar una directiva de no contacto tras el incidente del campus, dándome un respiro. Pero mis padres se acercaron entonces a mi compañero de cuarto, Jake, manipulándolo con historias sobre mi frágil estado mental y como solo querían asegurarse de que yo estuviera a salvo. Jake, aunque con buena intención, comenzó a vigilarme e informarles, convirtiéndose sin saberlo en su espía. Descubrí la traición de Jake cuando vi mensajes en su teléfono mientras se lo pedía prestado para llamar a Susan. En lugar de confrontarlo de inmediato, decidí usar la situación a mi favor. Comencé a darle a Jake información errónea cuidadosamente elaborada sobre mis planes y sentimientos, creando una narrativa falsa que mis padres consumían con avidez. Usando esta estrategia, dejé caer ante Jake que estaba considerando escribir un relato detallado de nuestra dinámica familiar para una clase de psicología, pero añadí que estaba nervioso por incluir las grabaciones porque no estaba seguro de si se obtuvieron legalmente. Mis padres, predeciblemente, enviaron una carta de cese y desista a través de su abogado, reconociendo inadvertidamente que las grabaciones eran auténticas al tratar de suprimirlas. La carta del abogado exigía que devolviera toda propiedad perteneciente a la familia, incluyendo diarios, grabaciones y fotografías. Pero yo ya había creado copias de seguridad digitales seguras de todo con la ayuda de Susan. Cuando le mostré la carta a mi terapeuta, ella la reconoció como un abuso emocional continuo y sugirió que considerara opciones legales para protegerme. Consulté con una abogada de derecho de familia que revisó las grabaciones de Ava en mi documentación, pero explicó que, si bien la evidencia mostraba un claro abuso emocional, la acción legal sería costosa y emocionalmente agotadora. En su lugar, la abogada me ayudó a redactar una poderosa carta de respuesta, detallando exactamente cómo mis padres nos habían fallado a ambos hijos con ejemplos específicos de las grabaciones, terminando con mis términos para cualquier contacto futuro. Mi carta a mis padres incluía condiciones: reconocer el trato que dieron a Ava, asistir a terapia familiar si querían alguna relación conmigo y detener la actuación pública de padres en duelo. Pero en lugar de responder directamente, se presentaron en casa de la tía Susan sin previo aviso, exigiendo hablar conmigo. Susan me llamó al trabajo, advirtiéndome que no fuera a casa hasta que se fueran, ya que se estaban volviendo cada vez más agitados. Terminé mi turno y me dirigí a casa de Emma, pero noté que el coche de mi padre me seguía a través del tráfico. Cuando di varios giros aleatorios para confirmar que me seguían, él se mantuvo justo detrás de mí. Conduje directamente a la estación de policía, donde expliqué la situación y pedí ayuda, lo que resultó en que un oficial hablara con mi padre sobre el acoso. La intervención policial detuvo temporalmente el seguimiento, pero escaló las tácticas de mis padres, ya que comenzaron a contactar a mis profesores con preocupaciones sobre mi rendimiento académico. Pero una profesora, la doctora Chen, que había perdido a su propia hermana, vio a través de su manipulación. Ella me conectó con el decano de estudiantes, quien implementó protecciones adicionales para mi privacidad educativa. Con la universidad ahora al tanto de la situación, me sentí más seguro en el campus. Pero mis padres pivotaron a una nueva estrategia, contactando a amigos mutuos y familiares con la historia de que yo les estaba ocultando las cenizas de Ava e impidiendo un cierre adecuado. Tuve que contactar a la funeraria para obtener documentación que probara que mis padres habían rechazado recibir sus cenizas, eligiendo en su lugar la opción de eliminación más barata. La documentación de la funeraria expuso otra mentira, haciendo que varios miembros de la familia finalmente vieran el patrón de manipulación. Pero mis padres, acorralados por la verdad, hicieron un último movimiento desesperado, presentándose en mi lugar de trabajo, alegando una emergencia familiar para que saliera. Cuando me negué a dejar mi turno, crearon una escena tan disruptiva que mi gerente tuvo que amenazar con llamar a seguridad, poniendo en riesgo mi empleo. Tras el incidente en el trabajo, decidí que necesitaba confrontar a mis padres de una vez por todas, acordando reunirme con ellos en un parque público con Susan presente como testigo. Pero cuando llegamos, me sorprendió ver que trajeron a varios familiares y amigos, intentando organizar una intervención por mi obsesión poco saludable con la muerte de Ava. Me mantuve tranquilo y me dirigí al grupo directamente,
preguntando si sabían por qué realmente habían sido reunidos. Conecté mi teléfono a un altavoz portátil y reproduje una compilación de las grabaciones más condenatorias del trato de mis padres hacia Ava. Mi padre se lanzó hacia adelante, tratando de arrebatarme el teléfono para detener la reproducción. Susan se interpuso entre nosotros mientras los amigos y familiares escuchaban con horror creciente a mi madre decirle a Ava que ella no era nada comparada con su hermano. A medida que las grabaciones continuaban, algunos familiares intentaron irse, incómodos con lo que estaban oyendo, pero mis padres les bloquearon el paso, insistiendo en que todo estaba siendo sacado de contexto. Mi primo Tyler, que había sido cercano a Ava, se levantó y compartió sus propias observaciones sobre cómo la habían tratado en las reuniones familiares, abriendo las puertas para que otros hablaran. Uno por uno, compartieron pequeños momentos de los que habían sido testigos. Ava siendo ignorada en Navidad mientras yo recibía montones de regalos, sus logros siendo descartados, las constantes comparaciones creando un testimonio colectivo devastador. Mis padres se volvieron cada vez más defensivos, terminando por gritar que todos estaban arremetiendo contra ellos. Mi abuelo, usualmente callado, se levantó y les dijo: «He oído suficiente», antes de alejarse, seguido por casi todos los demás, dejándonos solo a nosotros y a dos amigos de la familia obstinados. Mi padre finalmente dejó caer la fachada, declarando fríamente que siempre habían sabido que yo era el especial y que Ava solo era promedio. Pero saqué la pieza final de evidencia. Los registros académicos de Ava que mostraban que había calificado para programas avanzados en múltiples materias, junto con cartas de rechazo con las firmas de mis padres declinando esas oportunidades. Sus últimos partidarios finalmente vieron la verdad, dejando a mis padres verdaderamente solos con las consecuencias de sus acciones por primera vez. En las semanas siguientes a la confrontación en el parque, la familia extendida se unió a mi alrededor, compartiendo su arrepentimiento por no haber visto la verdad antes. Pero me costó aceptar su apoyo, preguntándome dónde habían estado cuando Ava los necesitaba. Comencé un grupo de discusión familiar enfocado en reconocer señales de favoritismo y abuso emocional, convirtiendo nuestra dolorosa experiencia en una oportunidad de crecimiento y conciencia. Mis padres hicieron un último intento de recuperar el control, amenazando con vender nuestra casa de la infancia donde yo todavía esperaba recuperar más pertenencias de Ava si no ponía fin a este disparate. Pero la tía Susan y el tío Dave se ofrecieron a comprar la casa ellos mismos, neutralizando la amenaza. Pude registrar minuciosamente la casa antes de que se mudaran, descubriendo una caja oculta con los premios y logros de Ava que mis padres nos habían ocultado a ambos. La beca conmemorativa Ava Evans ganó impulso con donaciones suficientes para apoyar a 2 estudiantes anualmente. Pero me preocupaba que, con el paso del tiempo, la gente olvidara a la verdadera Ava detrás de la beca. Trabajé con Emma y el profesor de arte de Ava para crear una exposición permanente de su trabajo en la galería de la escuela, asegurando que su talento continuara inspirando a otros. Al acercarse el primer aniversario de la muerte de Ava, me preparé para un duelo renovado, pero en su lugar encontré una sanación inesperada al completar un proyecto que ella nunca terminó, un libro infantil que había estado ilustrando sobre 2 hermanos que solo podían ver las estrellas cuando estaban juntos. Me asocié con una editorial local para publicar Hermanos de Luz Estelar bajo el nombre de Ava, y las ganancias se destinaron a su fondo de becas. En el lanzamiento del libro, me preparé por si mis padres aparecían para causar una escena, pero en su lugar recibí un sobre fino que contenía una breve nota reconociendo que habían cometido errores con Ava, junto con su brazalete de nacimiento del hospital. Aunque no fue la rendición de cuentas completa que esperaba, lo reconocí como quizás el primer momento de honestidad de su parte en años. No fue suficiente para una reconciliación, pero sí para ayudarme a seguir adelante, sabiendo que a través de la beca, la exposición de arte, y ahora su libro, Ava finalmente se había vuelto visible para todos. Su luz ya no sería atenuada por nadie, su historia contada con su propia voz y su legado uno de creatividad y resiliencia en lugar de victimismo. Cumplí mi promesa de infancia de ser el mejor hermano posible asegurándome de que ella nunca fuera olvidada ni disminuida.